Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Quiero comenzar por agradecerle a Dios por estar aquí con ustedes, por haberme permitido estar con mi familia, por haberme permitido tener un respiro de libertad después de 7 años de haber estado preso, privado de libertad. Quiero agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos y cada uno de los periodistas, a los fotógrafos. Lo primero que les digo, llevo apenas 2 días en libertad y yo creo que soy uno de los pocos seres humanos en el planeta que no había usado mascarilla y me impresiona mucho el mundo al que salgo después de haber estado confinado durante 7 años. Soy una persona que me gusta abrazar a la gente y me hubiese gustado darle la mano a todos y cada uno de ustedes, haberles dado un abrazo a todos los periodistas, a todos los que están acá, pero las circunstancias no lo permiten. Pero vaya, un abrazo y mi cálido saludo a todos y cada uno de ustedes. Lo quiero agradecer, por supuesto, a España, al pueblo de España, al Reino de España, al gobierno español, por la acogida que le han dado a mi familia y que me han permitido estar aquí con ustedes en estos momentos. También, por supuesto, quiero darle las gracias a mi hermano, a mi amigo, pero sobre todo a quien hoy está liderando la lucha por la libertad de Venezuela, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. En nombre de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional que él preside, estoy acá reunidos con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, también a la Unión Europea por el apoyo que le han dado a nuestro presidente Juan Guaidó y a la causa por la libertad de Venezuela. Por supuesto, también a los países de la región, países americanos que nos han acompañado en esta lucha durante los últimos años para la conquista de nuestra libertad. Y por supuesto a mis hermanos y hermanas de lucha que están en Venezuela, representantes de las distintas organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional, y por encima de todo al pueblo de Venezuela. Hermanas, hermanos que hoy están sufriendo mucho, no por una tragedia natural, no por una guerra, no solo por la pandemia, sino por un desastre que es consecuencia de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo, y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos en el territorio venezolano y que lamentablemente ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a tener que salir de nuestro territorio nacional. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Yo, la verdad, les digo, lo primero es que yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije. Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije a mi esposa que lo dijera en mi nombre, que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Y la manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio, utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: "We will come back", dijo Rómulo Betancourt. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo: "We will come back". Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela. Yo quiero decirles que nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela será libre. No ha sido fácil, no ha sido fácil esta lucha. Y no ha sido fácil porque nos hemos enfrentado durante muchos años a una dictadura que se fue desarrollando y convirtiendo en una dictadura cada vez más cruel, cada vez más represora, más corrupta, más asesina, más indolente, ante un mundo que en un momento dado vio el modelo venezolano como un modelo referencia. Yo recuerdo cuando estaba en la cárcel, yo estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde.
Recuerdo que cuando hablaba con Lilian, mi esposa, que fue por el mundo llevando nuestro caso, el caso de los presos políticos, al principio a ella la recibían no en las oficinas oficiales, no en los ministerios, sino la recibían en un café, y cuando le pedía una tarjeta al funcionario que la recibía, no le daban la tarjeta, sino le ponían el nombre y el número en una servilleta. Eso lo digo como un símbolo de lo que apenas hace 6 años era la manera como se veía la causa por la libertad en Venezuela. No había comprensión de lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela. Hoy en día, gracias al trabajo de muchos líderes venezolanos y del acompañamiento de muchos líderes de otras partes del mundo, queda claro que Venezuela es una dictadura. Y a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos, y que es responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre, de los líderes democráticos y de los pueblos que creen en la libertad y en la democracia, de hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela. Y yo tengo fe, y tenemos la fuerza, y tenemos la convicción de saber que Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos, sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre que nos va a ayudar a liberar a Venezuela. Venezuela hoy hasta un grito por la libertad, y espero que ese grito por la libertad sea escuchado en todo el mundo. Yo tenía 7 años sin recorrer a mi país. Cuando estaba en libertad, antes de ir a la cárcel militar de Ramo Verde, le dedicaba mucho tiempo a recorrer Venezuela. Conozco Venezuela de punta a punta, he ido a todos los estados, he ido a todos los municipios, a todos los pueblos. He recorrido las calles de nuestro país. Y hace 2 días, cuando me tocó, hace 3 días ya, cuando me tocó recorrer Venezuela, luego de 7 años de haber estado ausente, me encontré con un país muy distinto al que dejé hace 7 años. Hoy Venezuela está destruida. En todos los pueblos hay cola para poner gasolina, también para comprar comida. Venezuela está despintada, descolorida, los negocios están cerrados, la gente está flaca. Venezuela, que es un pueblo alegre, entusiasta, hoy el rostro del pueblo venezolano es un rostro de tristeza por el dolor de saberse hambriento, por el dolor de saberse separado de sus seres queridos que han tenido que salir de nuestro territorio. Hoy el pueblo venezolano está sufriendo por la dictadura de Nicolás Maduro, y eso es aparente y es evidente en cada uno de los pueblos de Venezuela. Me impactó mucho ver la manera como ha cambiado nuestro país en los últimos años, en todo sentido. Hoy Venezuela, lamentablemente, por la responsabilidad de Maduro, tiene una contabilidad de muertos que no se lo merece nuestro pueblo. Durante mucho tiempo nosotros dijimos lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Durante mucho tiempo dijimos que había un sistema, una estructura de gobierno represora, antidemocrática, corrupta y vinculada al narcotráfico. Por esas palabras, por haber dicho que Nicolás Maduro representaba una estructura de poder antidemocrática, represora, corrupta y vinculada al narcotráfico, yo fui condenado a 14 años de cárcel. De los 14 años de cárcel, estuve privado de libertad 7 años. Pero nunca me arrepentí de haber dicho en el 2014 que Nicolás Maduro representaba y sigue representando, y hoy con mucha más claridad para el mundo entero, un sistema corrupto, antidemocrático, represor y vinculado a la democracia, perdón, al narcotráfico. Pero hoy añado algo más. Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente que es un asesino. Le podemos decir claramente y sin exageraciones. Y le pido a quienes hoy nos están escuchando, que no son venezolanos y que no tienen una comprensión de lo que ocurre en nuestro país, que sepan que lo que estoy diciendo no es una exageración.
Nicolás Maduro es un asesino. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente. Y eso lo hemos vivido nosotros de cerca. Un hermano mío, por poner un ejemplo que podría darles mucho, Pipo Rada, un líder popular de un sector en Caracas que se llama Petare, un hombre muy cercano, fue una de las 5 personas que me acompañaron el año 2014, el 18 de febrero, antes de llegar, antes que me montaran en un helicóptero para llevarme a la cárcel. A Pipo Rada lo secuestraron, lo torturaron, le dieron 2 disparos en la nuca y, como si no fuese suficiente, lo quemaron con una toalla húmeda en la cara para que nosotros pudiésemos ver el rostro de quien ha sido calcinado por Nicolás Maduro y las órdenes que recibieron las personas que lo siguen. Pero como Pipo hay miles, y no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, lo dice el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que identifica que han habido más de 8.000 asesinatos en las manos de la dictadura de Nicolás Maduro por parte de sus cuerpos represivos. ¿Quién es esa coletilla que tiene mi ciudad adoptiva? Gracias. Ese no es el único problema que hoy padecemos los venezolanos. Hoy los venezolanos, lamentablemente, pasamos de ser uno de los países con mayores posibilidades, mayores oportunidades para ser un país próspero, a ser el país más pobre de América Latina. 90% de la población venezolana hoy está en situación de pobreza. 2/3 de la población de nuestro país hoy no pueden comer 3 veces al día. Los venezolanos han perdido en promedio 10 kilos de peso en los últimos años por falta de alimentación. Y eso no es por la causa de una guerra, ni es por la causa de una tragedia natural. Es el resultado de un sistema criminal que se ha apoderado del Estado venezolano y que pretende mantenerse en el poder a pesar del sufrimiento de los venezolanos. Nosotros hemos emprendido una lucha, y cuando digo nosotros, digo un gran nosotros, muy plural, muy amplio y muy incluyente. Me refiero a todos los partidos que representan hoy a la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela, a quienes les mando un abrazo, a mis hermanas y mis hermanos de la Asamblea Nacional, de todas las organizaciones políticas. En ese nosotros muy plural incluyo a la sociedad civil venezolana, que ha venido dando una lucha y también aguantando persecuciones durante mucho tiempo. En ese gran nosotros también al pueblo venezolano, a los periodistas que han tenido que sufrir la persecución. 130 periodistas han sido detenidos lo que va de año y han sido encarcelados, y también algunos de ellos torturados. Ese gran nosotros tenemos la esperanza de liberar a Venezuela, y hemos planteado claramente lo que queremos para Venezuela. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país. Me han preguntado varias personas en estas últimas horas a qué me voy a dedicar a partir de este momento. Yo quiero decirles que me voy a dedicar a 3 cosas. Lo primero, a promover, a impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable. Lo segundo, hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país, puedan ser sometidos a la justicia internacional. Y allí están los mecanismos y allí están los informes de la ONU, de la Comisión de Verificación, que el 16 de septiembre dejó muy claro quiénes han sido los principales responsables por estas violaciones. Ahora nos toca llevar todos esos informes, toda esa precisión con las cuales se han identificado muchos delitos a las instancias que corresponden, en particular
a la Corte Penal Internacional. Y tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana, hace un par de horas, a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero. Pero también es una de las crisis con menor nivel de financiamiento y de apoyo internacional para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. A esos tres objetivos me voy a dedicar. Son los objetivos que he articulado con el presidente Guaidó y nuestro equipo de trabajo para poder articular una agenda que nos permita a nosotros acercarnos a la libertad, acercarnos a la democracia, a unas elecciones libres y a aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Como millones de venezolanos he salido del país. 5.5 millones de venezolanos han salido del país porque no encuentran en Venezuela la posibilidad de desempeñarse, de poder garantizar lo más básico, alimento para su familia, medicina para sus enfermos, oportunidades de empleo. Como millones de venezolanos, salgo de Venezuela con el corazón arrugado, triste de dejar nuestra tierra, triste de dejar la tierra que me vio nacer, a la que quiero, a la que amo, como la aman millones de venezolanos. Pero a esos 5 o más millones de venezolanos que han salido, si algunos de ellos están viendo estas palabras, les digo, hermanas, hermanos, tengamos fe. Hermanas, tengamos la convicción de que vamos a regresar a Venezuela. Hermanas, hermanos, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela y vamos a regresar a una Venezuela libre, como nos los merecemos. Pero no será fácil. No será fácil. Y requiere que articulemos todo el esfuerzo dentro y fuera de Venezuela para ejercer la máxima presión que permita salir de la dictadura y que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. A nuestros hermanos de lucha que están en Venezuela, hermanas y hermanos, les digo que tengamos la fuerza y tengamos la convicción que hay que seguir adelante. En las últimas horas, la dictadura ha hecho lo que sabe hacer, reprimir y perseguir. Gente muy cercana a nosotros han sido detenidas. Gente muy cercana a nosotros en las últimas horas han sido desaparecidas por la dictadura. Y quiero decirle al dictador y a su entorno que nosotros estaremos siempre pendientes de cada uno de los pasos que ustedes den para denunciarlos, para que ninguno de sus acciones queden impune. Y nosotros estaremos siempre del lado de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia y de la esperanza de que Venezuela tiene que cambiar. Uno de los desafíos que nosotros tenemos, inmenso desafío, es la unidad. La unidad. La unidad en todas sus manifestaciones. La unidad política, comenzando por allí, que es lo que nos permitió a nosotros en el año 2015 lograr una victoria en la Asamblea Nacional con más de 2/3 de la Asamblea Nacional, que le dio la legitimidad a una asamblea para que fuese reconocida como la única institución legítima y democrática en Venezuela y que fue lo que dio pie a que se reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esa unidad política es una prioridad alrededor de la cual nosotros vamos a trabajar y a la que nos vamos a dedicar con todos los partidos y todas las organizaciones políticas. Pero la unidad no solamente es la política, es la unidad de la sociedad civil también. Es la unidad del pueblo venezolano con una agenda que nos identifique, con un sueño que nos identifique, con una tierra prometida alrededor de la cual nosotros podamos hacer todos los sacrificios. Si nosotros no tenemos esa tierra prometida en el futuro, en el horizonte, como algo que nos motive, que nos despierte todos los días, no podremos vencer a la dictadura. Si ese sueño es un sueño compartido, es un sueño unitario, es un sueño que une los partidos, a la sociedad civil, al pueblo venezolano, lo lograremos. Pero la unidad a la que me refiero no solo se queda en el territorio nacional, también me refiero a la unidad
de los países que nos han ayudado y los que faltan por sumarse a la causa por la libertad en Venezuela, a la cual también pedimos unidad. Unidad por la libertad, unidad por elecciones libres, unidad para poder atender la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela. No pueden haber matices ideológicos en la tragedia de Venezuela. El problema venezolano no es un problema de derecha, es un problema de izquierda. No es un problema de matices ideológicos que condiciona la posición que deben de tener unos y otros. Porque en cualquier país democrático, si un partido es de derecha o es de izquierda, todos reconocen el valor de la libertad, el valor de los derechos humanos, el valor del respeto a la vida, el valor del respeto a la libertad de expresión. Y nosotros, conscientes de eso, vamos a dar nuestro mayor aporte para poder unificar, cohesionar y fortalecer la coalición internacional alrededor de la búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela. La coalición que hemos logrado en los últimos meses y que ha liderado nuestro presidente Juan Guaidó son 60 países de todos los continentes que hoy apoyan la causa de Venezuela. Es la coalición internacional más amplia que se ha articulado desde la Segunda Guerra Mundial. Es diversa, por supuesto que lo es. Recoge países con gobiernos de distintas tendencias, distintas ideologías, pero todos coinciden que Venezuela tiene que ser libre, para que seamos los venezolanos los que podamos elegir a nuestro destino a través de unas elecciones. Yo quiero decirles que nosotros estamos profundamente comprometidos y con mucha humildad en consolidar esa unidad en todos los ámbitos, dentro y fuera de Venezuela. A eso nos dedicaremos en esta nueva etapa que me toca, que nos toca, y que es algo que nosotros estamos seguros nos va a permitir estar más fuertes para lograr lo que nos hemos planteado, que es salir de la dictadura. Quiero agradecerle nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Muy especialmente quiero agradecerle a mi familia, quiero agradecerle a mis padres que hoy nos acompañan, quiero agradecerle a mi esposa Lilian, que fue mi voz cuando yo no la pude expresar libremente. Quiero agradecerle a mis hijos, a Manuela, a Leopoldo, a Federica, aquí están Manuela y Leo, que siempre me dieron mucho ánimo, que crecieron visitando a su padre a la cárcel, pero que siempre se mantuvieron esperanzados y con una sonrisa en la cara y dándome a mí mucho ánimo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Lilian. Bueno, así termino y abro entonces para las preguntas. Estoy abierto para todas las preguntas que ustedes tengan. Y nuevamente a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por podernos permitir este intercambio. Y abierto entonces a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, comisionado. Vamos a pasar al turno de preguntas. Les recordamos que son 3 preguntas por grupo. Comenzamos. Por allá, Carlet. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes para Leopoldo López y todos los acompañantes. Mi nombre es Maya Restrepo y vengo de la Alianza Informativa Latinoamericana que emite para 24 medios. ¿Cómo cree usted que su salida del país cae en el ánimo de los venezolanos ahora mismo? ¿Y también usted cree que puede hacer más contra Maduro en el exilio que en Venezuela? Gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos una pregunta y una respuesta o hacemos varias preguntas y varias respuestas? Ustedes me dicen. ¿Ah? Como usted prefiera, lo que usted diga. ¿No? Como... Dale, perfecto. Seguimos, la siguiente. Buenas tardes, don Leopoldo. Queríamos preguntarle qué le ha transmitido Pedro Sánchez, ya que nos ha sorprendido que a usted le recibiera y no lo hiciera así con Juan Guaidó. No sé qué opina al respecto. Y si le ha transmitido que tenga que adoptar algún tipo de posición de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Leopoldo. Yo soy Gabriela de ABC. Quería preguntarle si nos podía dar más detalles sobre su salida de Venezuela. A su llegada a Madrid también queríamos saber
¿cómo va a quedar su situación legal en el país? ¿Si va a quedar en condición de asilado, de refugiado, o va a obtener la nacionalidad por lo que sabemos de que su padre la obtuvo desde el 2015? Muchas gracias. Ya Sí, han hecho perfecto. las 3 preguntas. Bueno, la primera pregunta, que si pienso que puedo hacer más en el exilio de lo que está en la cárcel. Mira, esta ha sido una lucha larga para todos nosotros. Yo, cuando me entregué voluntariamente a la justicia injusta, yo sabía que iba a ser largo, pero ha sido más largo. Le decía a mi esposa Lilian que tuviese paciencia y que me acompañara a lo largo de todo este tránsito. Me tocó la primera etapa desde la cárcel, y allí, a pesar de que está en la cárcel, pues me tocó desde el silencio poder llevar a través de lo que era el caso de los presos políticos la cruda realidad que estábamos viviendo en Venezuela, que había una dictadura, que habían presos políticos. En aquel momento, como les dije al principio, no había una claridad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Esa primera etapa que nos tocó a varios de nosotros, que fuimos presos en esa primera oleada de represión de la cárcel, y luego me tocó la etapa en la embajada. Y ahora abro otra etapa. Y yo estoy seguro que en este momento voy a poder aportar, y así espero hacerlo, con mucha humildad, como parte de un equipo. Yo no soy solo, yo soy parte de un equipo que lidera nuestro presidente Juan Guaidó, en donde somos varios que tienen distintas responsabilidades. A mí me tocará continuar con las responsabilidades que tengo, y yo estoy seguro que vamos a poder aportar mucho desde afuera de Venezuela. Como lo dije al principio, a mí me costó mucho tomar esta decisión. Yo no quería irme de Venezuela, pero las circunstancias no las pone uno. Como lo decía antes, como decía Mandela, el terreno de la lucha no lo escoge el oprimido, lo escoge el opresor. Y el opresor ha escogido un terreno de la lucha que nos ha obligado a muchos de nosotros, porque no soy el único, somos muchos los que hoy estamos impulsando el cambio desde el exilio. Yo creo que todos los que están dentro de Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, tenemos la misma responsabilidad de liderar hacia un mismo objetivo. Yo nunca lo he hecho ni lo hago ahora, que es criticar a los que se quedan o criticar a los que se van. Que sí puedo criticar es la inacción, es la pasividad, es quienes no hacen lo que corresponde en un momento como este. Este no es un momento para cruzarse de brazos, este no es un momento para quedarse paralizado, este es un momento para reinventarnos y para seguir adelante. Sobre los detalles de la salida que me preguntaba, la verdad es que prefiero no dar detalles. En algún momento dado me tocará dar detalles de lo que fue mi salida de Venezuela. No lo hago porque debo proteger la integridad de las personas que me ayudaron, y también debo de proteger la forma como salí para que otros, si desean y si necesitan utilizarlo, lo puedan hacer. En su momento haré los detalles también de cómo salí de casa por cárcel y de cómo ha sido todo este proceso, pero en estos momentos, por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron, no puedo dar mayores detalles. Sobre mi condición legal en España, la verdad es que todavía no tengo mayor precisión sobre eso, pero estoy seguro que podré tener, bueno, la condición que tienen muchos de los venezolanos que han salido. Si me toca tener la condición de refugiado, pues esa es la condición que me tocará tener. Lo que me permita estar en España y me permita llevar nuestro caso a otras partes del mundo. Yo salgo para trabajar, yo salgo para enfrentar a la dictadura, yo salgo para llevar la voz de quienes hoy no pueden llevarla porque están en Venezuela. Y lo hago con amplitud, con inclusión y con humildad, y espero tener la herramienta que me permita hacer eso. Y sobre la pregunta de la conversación con el presidente Pedro Sánchez, tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy, una reunión muy cordial. Yo la califico de muy positiva. Veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela. Veo en él, en su gobierno, en su partido, la determinación de acompañar la lucha por la libertad.
alrededor de la libertad y de la democracia, de los derechos humanos y de lo más importante en estos momentos, que es cohesión para poder salir de la dictadura. Y en la reunión me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro como un dictador, con respecto a la necesidad de construir la mayor fortaleza de toda la coalición internacional, incluso más allá de España, para lograr que en Venezuela se puedan materializar unas elecciones libres, justas y verificables. Y eso mismo lo vamos a plantear y lo hemos venido planteando en el continente americano también. Porque nosotros estamos convencidos, insisto en esto, que si alguien se hace llamar y se asume como demócrata, tiene que estar del lado de nuestra causa. No con nosotros como personas, ni con nosotros como partido, ni con nosotros como quienes puedan, algunos de nosotros, nuestros partidos, optar por posiciones cuando se abran las elecciones en Venezuela. No, eso no es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo la solidaridad y el acompañamiento a un pueblo que sufre, a 30 millones de venezolanos que están dentro y fuera de nuestro territorio sufriendo, pasando hambre, que no pueden curar sus enfermedades, enfrentando a una dictadura represiva, violenta, cruel, corrupta. Todos los que crean en la libertad, en la democracia y que estén en contra de todo lo que significa Maduro, nosotros le hacemos un llamado para que se unan y para que todos seamos parte de esa gran coalición. Y en ese sentido yo estoy seguro, por lo que fue nuestra conversación del día de hoy, que el presidente Pedro Sánchez va a ser proactivo y nos va a ayudar a liderar este proceso de liberación de nuestro pueblo y de construcción de una mejor Venezuela. Muchas gracias, comisionado. Continuamos con la ronda de preguntas. Por favor, levantar la mano. Hola, buenas tardes, Leopoldo. Soy Claudia Gurizati, canal NTN 24. La última vez que nos comunicamos contigo fue a través de una carta que nos mandaste de tu celda de castigo en 2015, cuando estabas detenido y contándonos todas tus vivencias terribles, el acoso al que eras sometido y cómo Leopoldo, de un añito, aprendió a caminar en tu celda. Aquí está. Una carta muy sentida que luego recordaremos. Como latinoamericana, quiero preguntarte tu reflexión sobre el devenir de la democracia en nuestra región, en el hemisferio. Recordemos que este socialismo del siglo XXI, que es como se le denomina al eje de esta tiranía de Cuba, de la dictadura de Venezuela, sigue atentando a las democracias, a las sociedades latinoamericanas. ¿Qué le dices tú a todos esos ciudadanos de América Latina que de pronto ven, oyen, escuchan cantos de sirena en las propuestas que hacen partidos que sabemos que están ligados y que tienen afinidad con estas dictaduras? Recordamos que en Bolivia acaba de ganar nuevamente el MAS. ¿Qué piensas de eso? Y bueno, la reflexión sobre qué puede pasar con nuestras democracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias de verdad y recuerdo ese episodio en el 2015. Perdón, comisionado. Continuamos las tres preguntas. Perdón, claro. Gracias. Disculpa. Buenas tardes, W Radio Colombia. Me gustaría preguntarle si ha habido algún acuerdo con el gobierno español para que, con las autoridades españolas para llegar con ese perfil tan bajo. En otras ocasiones, cuando han llegado otros dirigentes venezolanos opositores, ha habido una acogida en el aeropuerto, han atendido a los medios de comunicación y, sin embargo, esta vez su llegada ha sido bastante discreta. No sé si hay algún tipo de acuerdo con las autoridades españolas. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Ballesteros del diario El País. En el sentido de la pregunta que le hacía a mi compañera, es verdad que queríamos confirmar si ese perfil bajo está, ya sabemos que las partes lo han negado, pero si hay algo de que usted se ha comprometido a no hacer ciertas declaraciones porque, por lo visto, en el domicilio de su hermana
hoy ha habido alguna detención y yo quería saber también si usted ha venido al final en vuelo en vez de en un vuelo comercial, si usted me puede contestar a eso. Y lo último, ¿cómo queda ahora la oposición venezolana dentro del país? ¿Queda huérfana, desanimada? ¿Cómo se van a enfrentar ustedes al desafío del 6 de diciembre? Gracias. Bueno, voy respondiendo. Comienzo por la última. ¿Cómo quedan los sectores democráticos en Venezuela? ¿Huérfanos? No. Liderados por nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó. Y Juan Guaidó lo ha dicho una y otra vez. Él está en Venezuela y se va a quedar en Venezuela. Y yo lo he hablado con él. Guaidó y yo somos muy buenos amigos. Y en un momento dado tuvimos una conversación y yo le dije, mira Juan, esto te lo puedo decir yo y quizás no te lo puede decir otra persona. Tú tienes que estar dispuesto a llevar esto al límite, y el límite para ti en lo personal significa que te metan preso. Y eso te lo puedo decir yo porque yo me presenté voluntariamente a la cárcel, sabiendo que iba a pasar años en la cárcel, y pasé casi 4 años en una cárcel militar, aislado, sometido a torturas, como lo recoge el informe de la ONU. Y yo quiero decirles, para tranquilidad de los venezolanos que están en Venezuela y en el mundo, que Juan Guaidó está dispuesto a eso y a más. Juan Guaidó va a liderar y va a continuar liderando este proceso. Somos un equipo que lo encabeza el presidente legítimo Juan Guaidó. Mi salida no tiene absolutamente ningún impacto sobre esta idea de que se va a plantear un gobierno en el exilio o que la oposición se desplaza hacia afuera. No, estamos en donde podemos estar para dar esta lucha. Cada quien con sus circunstancias, cada quien con su realidad. Liderados porque en este momento le corresponde ese proceso, que es nuestro presidente Juan Guaidó. Me preguntas también si hay un compromiso de no dar ciertas declaraciones. Absolutamente ningún compromiso con nadie, y por eso les pido que me hagan la pregunta que ustedes quieran y la responderé transparentemente. Ningún compromiso de no dejar de hablar de nada, y les hablaré siempre con la mayor honestidad, con la mayor transparencia y con la mayor apertura hacia los medios de comunicación, a quienes respeto, admiro, porque he padecido, como millones de venezolanos, una sociedad asfixiada, sin libertad de expresión. Y valoramos mucho esto. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de intercambiar con la prensa de esta manera en 7 años. Luego me preguntaba si llegué en un avión privado o en avión comercial. Llegué en avión comercial. Y yo sí pedí que pudiese llegar discretamente. Cuando llegué, pedí que me pudiesen sacar discretamente por una razón muy personal, y la comparto contigo y con ustedes. Lo que yo tenía más ilusión, era poder darle una sorpresa a mi hija Manuela, a mi hijo Leopoldo y a mi pequeña Federica. Esa era mi mayor ilusión. Yo no quería que esa sorpresa la estropeara nada. Ni una fotografía en el aeropuerto, ni un comentario que le pudiese llegar a ellos, y bien valió la pena. Y lo volvería a hacer así 1000 veces. 1000 veces. Ya habrá tiempo para reunirme, como lo espero hacer, con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Hoy nos acompaña nuestro embajador Antonio Ecarri, a quien fui a visitar a su oficina esta mañana. Nos acompaña también nuestra vicecanciller Isadora Zubillaga, y nos acompaña también John Goicoechea, quien es el responsable de cooperación internacional de nuestro gobierno encargado. Y espero poder reunirme con los venezolanos cuando tengamos la oportunidad. Obviamente con esta nueva realidad de pandemia se hace más difícil, pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Me preguntabas también sobre Bolivia, Claudia. Mira, sobre el tema de Bolivia yo quiero decir lo siguiente. Yo soy venezolano, yo no soy boliviano. Y yo, como venezolano, les quiero decir que queremos para Venezuela la misma oportunidad que tuvo Bolivia, que es que sea el pueblo el que decida. Los bolivianos decidieron en unas elecciones que fueron certificadas como unas elecciones libres, justas y transparentes, que fueron reconocidas por quienes participaron en ellas de un lado y del otro. Eso es lo que nosotros queremos. A quien haya elegido el pueblo boliviano, nuestro respeto, porque eso es lo que nosotros queremos. Y nosotros lo que esperamos es que cuando el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir, se nos respete también a nivel internacional la elección del pueblo venezolano.
Nosotros estamos luchando por la oportunidad que tuvo Bolivia de poder ir a las urnas y dirimir la situación política como se tiene que hacer en democracia. Eso que sucede con normalidad en los países democráticos es lo que nosotros esperamos para Venezuela. Bueno, esas son las preguntas, creo que. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las últimas preguntas. Por favor, levantar la mano. Hola, aquí. Perdón, aquí. Yo soy Aritz Parra, de la agencia de noticias Associated Press, y le quería preguntar, por un lado, cómo va a hacer para mantenerse relevante en la política venezolana a miles de kilómetros de distancia, qué es lo que va a hacer de forma diferente a otros que han salido del país y que han perdido influencia dentro. Y en ese sentido, si va a emprender algún tipo de gira europea o por otros países, si está hablando ya con algunos países que quiera visitar, con líderes que se quiera reunir, y si tiene pensado implicarse en la política, por ejemplo, española, como lo ha hecho su padre. Y por otro lado, puesto que en Estados Unidos se va a decidir en una semana quién será el próximo dirigente de aquel país, pues quería preguntarle cuál es el mensaje que tiene, bien sea para el señor Trump o bien sea para el señor Biden, sobre cómo tiene que abordar la próxima administración estadounidense la política hacia Venezuela. Gracias. Buenas noches, señor López. Soy Victoria García, de la cadena SER. Quería saber si en algún momento pensó en la situación en la que ponía el embajador Silva al salir de esa manera de la embajada donde se le dio refugio hace ya unos cuantos meses. La situación comprometida, me refiero, al embajador Silva y al gobierno español. Y mi segunda pregunta es, ¿valora usted la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en todo este asunto, dado que ahora mismo en Venezuela hay una enquistada una situación de una presidencia bicéfala, pero en realidad el presidente sigue siendo Maduro, por mucho que haya una coalición de 60 países que apoyan al señor Guaidó? Las gestiones siguen haciéndose con el gobierno de Maduro, con el embajador de Maduro y todo lo demás. ¿Abre usted la posibilidad a un diálogo, a una mesa de negociación, una mesa de diálogo con el gobierno de Maduro, o está totalmente descartado eso? ¿Falta otra? Sí, Sí. gracias. Yo soy Carolina Jiménez, de la agencia de noticias Europa Press. Bueno, como ya le han preguntado en relación con el embajador, que es verdad que teníamos la duda de si su salida en este momento ha tenido que ver con el próximo relevo del embajador Silva, yo querría preguntarle si ha hablado con Pedro Sánchez de qué se debe hacer en relación con las elecciones parlamentarias, que parece que se van a celebrar el 6 de diciembre definitivamente. ¿Qué le ha pedido usted que haga a Pedro Sánchez en relación con si se celebran las elecciones, qué tratamiento se le puede dar después a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó? Y también, dado que ha hablado que va a mantener reuniones con otros partidos políticos, yo no sé si usted ha hablado con Pedro Sánchez del hecho de que el gobierno actual español es un gobierno de coalición, si la presencia de Podemos en el gobierno puede tener influencia en la posición española y si le gustaría a usted reunirse también con representantes de Podemos para explicarles la situación. Gracias. Vale, vamos a contestar. Gracias. estas. Sí, perfecto. Bueno, la primera que me preguntaba, bueno, ¿cómo mantener relevancia en la política si se sale? Pero yo creo que eso lo da si somos útiles. Al final la relevancia tiene que ver si somos o no somos útiles a la lucha. Y yo, por supuesto, espero ser útil en un equipo. Y quiero subrayar esto. Somos un equipo y queremos fortalecer un equipo, queremos ampliar a nuestro equipo para poder ganar la libertad y conquistar la libertad. Y desde aquí estoy seguro que voy a poder aportar y desde aquí admiraré y acompañaré a las hermanas y hermanos que están en la lucha en Venezuela, porque no es fácil estar dando la pelea política en Venezuela hoy en día. No es fácil y se los digo que en las últimas horas he tenido gente muy cercana que han sido detenidas que en estos momentos no sabemos en dónde están. Hoy por el simple hecho de ser personas cercanas a nosotros, personas que tengan una relación que ni siquiera sea política, las detienen, las desaparecen. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela.
Tengo una profunda admiración por quienes hoy están decididos a seguir alzando la voz en Venezuela, como lo ha planteado nuestro presidente Guaidó y la Asamblea Nacional y la coalición de partidos, que alzaremos la voz en una gran consulta nacional que se va a hacer a finales de este año para poder ratificar, primero, el rechazo al fraude electoral del 6 de diciembre y segundo, la convocatoria a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Luego me preguntaba sobre la situación de la embajada. Quiero aprovechar para darle mi más profundo agradecimiento al embajador Jesús Silva y a su esposa Sara, al equipo de la embajada, a todo el personal que trabaja en la embajada, al personal de apoyo, al personal con el que tuve la gran oportunidad y la bendición de haber compartido unos largos meses. Del embajador Silva les puedo decir lo siguiente: es un gran diplomático que supo llevar de una manera muy firme la política de su país, pero entendiendo claramente los equilibrios que tenía que ir construyendo y la firmeza que tenía que tener con la causa por la libertad de Venezuela. Le agradezco a todo su equipo de trabajo con los que compartí durante los últimos meses y espero poder verlo pronto a su regreso a España. Mi salida, como les dije anteriormente, marca para mí una nueva etapa y espero que todos los que nos puedan ayudar y puedan colaborar con esta etapa lo puedan hacer. Me preguntaban sobre el tema de una nueva etapa de diálogo. Yo quiero decirles lo siguiente: nosotros lo hemos intentado. Nosotros hemos planteado la ruta de una negociación y de un diálogo en varias oportunidades. Se hizo con el episodio de República Dominicana, con la mediación de Chile y de México. Se hizo luego en el año 2019 con la mediación de los noruegos, una negociación que comenzó de manera muy discreta y que luego se hizo pública. Y ambas oportunidades fueron desechadas, fueron enterradas por el dictador Nicolás Maduro. Nosotros hemos tenido esa vocación, pero hoy a mí me queda claro que con Nicolás Maduro es muy difícil poder plantear una negociación. Esto no quiere decir, y con esto quiero ser muy claro, esto no quiero decir que Nicolás Maduro representa a la totalidad de su partido, ni a la totalidad de los colaboradores que tiene hoy la dictadura. Nosotros estamos convencidos y muy claros que una transición va a tener que incluir a personas que han estado durante estos últimos años en la estructura de poder de la dictadura. Si no, no fuese una transición. Así ha sido en las transiciones, así ha sido en la transición, fue así en la transición española, fue así en la transición surafricana y así ha sido en las transiciones más importantes. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Pero el problema para quienes hoy están en el círculo que rodea a Maduro y para millones de venezolanos es Nicolás Maduro, es el dictador. Y nosotros tenemos que hacer lo que corresponda para poder salir del dictador y consolidar el camino hacia unas elecciones libres, justas y verificables. Me preguntaba sobre lo que conversé con el presidente Sánchez sobre el 6 de diciembre y fue muy claro y tajante, muy claro. No van a poder reconocer las elecciones del 6 de diciembre porque son un fraude y no están las condiciones para que se pueda reconocer. Fue muy claro. La posición de España y Europa será la misma que tuvieron en el año 18 con las elecciones fraudulentas que no fueron reconocidas ni por España, ni por Europa, ni por los países del continente americano. Y ese es el destino que tienen esas elecciones que no lo son, ese fraude que está montando Maduro para el día 6 de diciembre. Y en eso fue muy claro y muy enfático el presidente Sánchez. Sobre si voy a emprender una gira, en la medida de mis posibilidades, sí. Entiendo que el mundo hoy es muy distinto, las restricciones que hay, los confinamientos que se tienen que hacer, las cuarentenas, pero a pesar de todo eso, sí, tengo la intención de ir a donde me toque ir, no solamente Europa y no solamente el continente americano, sino también a Asia, a África, a donde tengamos que ir
para llevar la voz de la libertad de los venezolanos. Y lo haremos con humildad, con amplitud, con una agenda muy clara, con los 3 puntos que dije anteriormente. Primero, promover unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables en Venezuela. Segundo, señalar las responsabilidades por violaciones de derechos humanos y por la tragedia humanitaria que hoy se está viviendo en Venezuela que tiene Nicolás Maduro. Y tercero, promover todos los mecanismos para la ayuda económica y humanitaria para el pueblo venezolano que hoy está sufriendo. Con esa agenda pienso poder recorrer distintos países y esto hacerlo en coordinación con nuestro equipo de trabajo, con nuestro canciller Julio Borges y con el equipo de trabajo que lo acompaña a él, que tiene también esa misión, y con todos nuestros embajadores que tenemos en el mundo, que son más de 45 embajadores que tenemos, como hoy a nuestro embajador Antonio Ecarri, que aquí nos acompaña. Nosotros, evidentemente, no somos la expresión de un gobierno en las condiciones que podríamos tener un gobierno que controla el territorio y todas las instituciones. Es evidente que eso no es así. Y no es lo que pretende ser Juan Guaidó. Y no es lo que pretendemos ser nosotros. Nosotros tenemos muy claro, y lo tiene muy claro el presidente Guaidó, que su responsabilidad y la nuestra es abrir el camino hacia la libertad y las elecciones libres y la salida de la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo los venezolanos. Esa es la misión. A eso es lo que nos hemos dedicado y a lo que nos vamos a dedicar. Y sí, hemos tenido momentos difíciles y los podremos volver a tener en el futuro. Pero yo les aseguro algo, nos caemos y nos levantamos. Yo les aseguro algo, no habrá obstáculo que nos impida seguir adelante. Y les aseguro algo, nosotros no nos vamos a rendir. Como lo dijimos el 18 de febrero del año 2014, el que se cansa pierde. Y nosotros ni nos hemos cansado, ni nos vamos a cansar y seguiremos adelante con la visión, con el compromiso y con el objetivo de conquistar la libertad para el pueblo venezolano. Muchas gracias. Vamos a dar un último turno de 3 preguntas y finalizamos. Les agradecemos, por favor, que sean muy breves, que nos queda poco tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, Leopoldo. Soy Goice de Razúa, de TVB. Me alegra muchísimo que, bueno, esté con su familia. Yo soy madre y entiendo lo que significa y bueno, más allá de lo personal, centrándonos en el ámbito político, quisiera también, que no respondió la pregunta de la colega que está aquí, tomando en cuenta esas 3 acciones que usted tiene en agenda, que será obviamente entender, viajar para buscar la libertad, aliviar la crisis humanitaria, hacer justicia por los asesinatos. Esto va a incluir acercamiento con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el caso que gane Joe Biden? ¿Qué va a pasar en el caso que gane Donald Trump? Usted tiene pensado además establecer puentes con el gobierno argentino, tomando en cuenta también que usted tiene una interesante relación con, también con Sergio Massa, presidente del Congreso. Y bueno, estamos, señor Leopoldo, en la puerta de entrada de Europa con una migración venezolana muy fuerte, importante, pero también con un gran número de personajes del régimen de Nicolás Maduro que han hecho fortuna, han traído su fortuna a España. ¿Qué acciones concretas va usted a tomar en los próximos 3 meses con relación a esos 3 escenarios en los que usted se va a centrar en esta nueva etapa de su trayectoria política? Gracias. Vale. Buenas tardes, señor López. Paul Monzón, de Periodista Digital. La situación en Venezuela es insostenible. Da la impresión, y no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo, de que Nicolás Maduro no se va a ir ni con una elección ni con nada que se le parezca. En caso hubiera, por parte de Estados Unidos, una intervención militar para echarlo, ¿lo apoyaría? Paul Monzón, de Periodista Digital. Carlos Ribé, del programa de Ana Rosa. Usted se ha referido en todo momento a la reunión que han tenido usted y Pedro Sánchez.
Como presidente del gobierno, sin embargo, desde el PSOE trasladaban que esa reunión se ha producido en calidad de secretario general del PSOE. No sé si le han trasladado algo, le han dicho por qué esa reunión se ha producido en la sede de PSOE y no en Moncloa. No sé si tiene algo que ver con mantener las formas de cara a su socio del gobierno de coalición. ¿Y qué le parece que haya partidos aquí en España que no reconozcan a Maduro como un dictador? Ya se han cerrado las 3 preguntas. Si vuelve a haber un turno, pues me quedo con las manos que han sido levantadas, pero ya el equipo, por una razón de tiempo, nos lo indicará. Gracias. Vale, un momento. Comisionado, vamos a continuar con unas preguntas telemáticas que nos hacen los periodistas vía internet y así respondemos luego ya. Perfecto. Para cerrar todo. Muy bien. Osmaría Hernández de CNN en español nos pregunta: trascendió información sobre un encuentro en México entre el exdirector de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, Richard Grenell, y Jorge Rodríguez. Si tiene información y que responde a quienes dicen que ahí se negoció su salida de la residencia del embajador de España. También nos pregunta ella sobre la reacción al caso de Roland Carreño. Además tenemos Carla Angola de El Venezolano TV. Quiere saber, por favor, que responda a todas las matrices que se han creado alrededor de su caso. En primer lugar, que el 30 de abril adelantó la fecha del alzamiento de forma unilateral. En segundo lugar, que el gobierno español pactó con el régimen de Maduro su libertad. Y en tercer lugar, que no fue torturado. Si puede describir entonces su paso por Ramo Verde. Por otro lado, Alex Vázquez, corresponsal de Bloomberg en Caracas. La Asamblea Nacional, reconocida por Maduro, tendrá una nueva directiva y litigios abiertos como los millardos en oro en el Banco de Inglaterra y el incumplimiento de pagos de bonos de PDVSA. Perdón, que comprometen No el control. entendí eso, no escuché esa última. Sí, a ver, vuelvo. La Asamblea Nacional, reconocida por Maduro, tendrá una nueva directiva y litigios abiertos como los de millardos en oro en el Banco de Inglaterra y el incumplimiento de pagos de bonos de PDVSA que comprometen el control de Citgo, y tendrán nuevas audiencias en las que pudiese reconocerse la nueva Asamblea Nacional, por ende, al régimen de Maduro. ¿Cómo puede la oposición seguir peleando legalmente estos casos? Gracias. Gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? La primera que me hacía es sobre el tema de Estados Unidos. Yo quiero decirles que nosotros estamos muy agradecidos de todo el apoyo que se ha recibido desde Estados Unidos en todo sentido. Y quiero recordar que el caso venezolano ha sido ya durante largos años un caso bipartidista. Y es muy claro también que durante los últimos años ha habido un apoyo decidido a la causa de la libertad y la democracia en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, y eso es algo que nosotros agradecemos. Pero estamos muy claros también de que ese apoyo ha sido, y nosotros esperamos, independientemente de lo que decía el pueblo de los Estados Unidos, que continúe siendo un apoyo bipartidista. Juan Guaidó, en febrero de este año, estuvo en el Estado de la Unión, y allí, en el discurso que se dio el Estado de la Unión, el discurso más importante, políticamente hablando, que se da en ese recinto, se le dio un reconocimiento bipartidista a Juan Guaidó por parte de los senadores y de los congresistas. Y eso, por supuesto, no era a él que se le estaba aplaudiendo. Por supuesto, tienen los méritos para que se le aplauda, pero era a la causa de la libertad por Venezuela, y yo estoy seguro que eso va a continuar. Y esto lo digo con un profundo agradecimiento, y lo digo en nombre de nuestro equipo de trabajo y del pueblo venezolano, por todo lo que se ha hecho durante los últimos años en ese sentido. Por otra parte, preguntaba sobre si vamos a buscar tener un acercamiento con el gobierno de Argentina. Claro que sí. Eso es uno de los temas que hablamos en la reunión del día de hoy. Esperamos tener un acercamiento con todos los que se llamen demócratas, independientemente del espectro ideológico, y que entiendan que los venezolanos en estos momentos necesitamos el mayor apoyo para alcanzar nuestra libertad. Sobre la pregunta de qué más se puede hacer
y personajes del régimen de Nicolás Maduro, miren, es algo también que lo hablamos esta tarde. Yo le planteé al presidente Pedro Sánchez la necesidad de ampliar y de poder promover estratégicamente las sanciones europeas para el círculo de violadores de derechos humanos en Venezuela. Y le hice un planteamiento muy concreto que lo vamos a llevar nosotros a todos los gobiernos europeos, que es que la lista de las 56 personas que identificó el último informe de la ONU sobre personas responsables de violaciones a derechos humanos, de torturas, de represión y de asesinatos, sean sancionados por Europa, que se pueda promover una estrategia muy clara que permita que las sanciones sean una palanca de presión para poder impulsar en cambio en Venezuela. Yo sí creo en ese tipo de sanciones, porque lo he visto cómo funciona. Yo sí creo que eso es una responsabilidad que tiene Europa, de no hacerse la vista gorda y de no voltear la cara con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esa es una herramienta muy poderosa que nosotros la esperamos llevar a todos los rincones. Y una primera lista está en el informe de la ONU, en donde establece claramente cada uno de los casos y cada una de la responsabilidad por la cual cada nombre que está allí reflejado debe de ser sancionado por Europa, por los Estados Unidos y por el mundo, porque son quienes han materializado crímenes de lesa humanidad. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU. Y creo que esto tiene que ser un campanazo profundo que retumbe en la conciencia de todos los gobiernos sobre las herramientas que ellos tienen a su disposición para poder presionar más a la dictadura de Nicolás Maduro. Sobre el tema de que hay partidos que no reconozcan a Maduro como una dictadura. Bueno, yo creo que quienes no reconozcan hoy a Maduro como una dictadura deben de entender que le están dando la espalda a un régimen que persigue, que asesina, que encarcela y que tiene a millones de personas pasando hambre e impidiéndoles que puedan tener acceso a la salud, a la educación y a los derechos más básicos. Y creo que quien no reconozca que Nicolás Maduro es un dictador debe de revisar su propio concepto de la libertad, de la democracia y de la promoción de los derechos humanos. Y con eso nosotros no nos vamos a callar. Nosotros a cualquier defensor de Nicolás Maduro estamos dispuestos a enfrentarlo con debate, con propuestas concretas de lo que debe de hacerse y también con hechos reales. Y aquí le hablo, por supuesto, como la responsabilidad que tengo de ser parte del liderazgo democrático de Venezuela, pero también les hablo como víctima. Yo no soy dado a victimizarme porque nunca me ha gustado ni nunca lo hice estando en la cárcel. Pero mi caso, al igual que más de 400 casos, están reflejados en los informes de la ONU y las víctimas, sobre todo los que han sido torturados y han fallecido, merecen justicia. Hoy hablé, antes de salir, con la esposa de uno de los presos militares y quiero hacer especial énfasis en lo que está ocurriendo con los presos militares, que son presos políticos militares que están siendo torturados. Estas son personas que están siendo expuestas a choques de electricidad en sus partes íntimas, que los guindan y los dejan guindados durante días, desnudos, que los meten en un confinamiento de 1 metro por 1 metro, que no les permiten que no les permiten ver a su familia, que no les permiten representación legal, que sus casos son completamente desconocidos, anónimos, que no son presentados ante los tribunales, ni militares ni civiles. Eso está pasando hoy en Venezuela. Y quiero decirle a los familiares de los presos políticos, civiles y militares, que aquí nosotros humildemente haremos lo que nos corresponda, como ya se ha venido haciendo, para presentar cada uno de los casos con nombre, con apellido, con circunstancias, porque, como decía Mandela, cada sociedad debe ser interpretada de lo que es, de la manera como trata a sus presos. Y si a Nicolás Maduro lo evaluamos de cómo trata a sus presos, pues lo que es lo que es. Es un cruel dictador, represor, asesino, que no tiene ningún tipo de compasión en contra de quienes lo adversan. Insisto,
no lo digo yo, lo dice el informe de la misión emanado por la ONU que detalla clara y precisamente todos estos casos. Sobre la pregunta que me hacías de la reunión en México y que ahí se reunió, se negoció la salida. No vale. ¿Ustedes creen que Maduro iba a negociar mi salida? Para nada. Eso es totalmente falso y que muy probablemente la dictadura es quien esté promoviendo esos rumores. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Sobre mi salida lo sabíamos 5 personas y ya está. Más nadie. Ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba planificando mi salida. Más nadie lo sabía. Eso no se negoció ni en México, ni en Miraflores, ni en ningún rincón. La articulé y la organicé yo con las personas que me ayudaron, a quienes voy a proteger y a quienes les tengo un profundo y un gran agradecimiento. Hermanas, hermanos que colaboraron con esto, muchas gracias. Y en algún día nosotros podemos decir quiénes fueron y qué fue lo que se hizo. Pero para nada está detrás una negociación de ningún tipo. Sobre el tema de la capacidad que tenga la Asamblea Nacional y el gobierno interino de proteger los activos de la nación, de proteger y seguir protegiendo el oro que le corresponde y que le pertenece a los venezolanos, que está hoy en Inglaterra, y de proteger y seguir protegiendo activos tan importantes como Citgo y como Monómeros, les quiero decir que hemos tenido y tendremos y seguiremos teniendo la capacidad para hacerlo. No es fácil, no ha sido fácil, pero tenemos el equipo legal que está dedicado y abocado a eso. Tenemos el equipo gerencial que está dedicado, abocado a eso. Y quiero decirles que si no es por el reconocimiento a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó, hoy los venezolanos no serían dueños de Citgo, ni tampoco serían dueños del oro que hoy está en Inglaterra, ni tampoco serían dueños de las cuentas de la República que hoy le permiten tener a los venezolanos una pequeña esperanza y unos recursos que están allí para poder aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Si Juan Guaidó no hubiese sido reconocido como presidente en el mes de abril del año pasado, ya se hubiese perdido la empresa Citgo, por poner uno de los ejemplos. No ha sido fácil, ha sido muy complicado como ha sido todo esto, porque todo lo que representa Guaidó, su reconocimiento, la presidencia interina, ha sido una audacia diplomática que agradecemos nosotros a los países que nos han acompañado en esto, porque significa un mecanismo para poder tener una representación en Venezuela y que tenga una repercusión fuera de Venezuela de lo que significa la lucha por la libertad. Y nos ha permitido algo muy importante que buscamos preservar y preservaremos, que es la unidad en la interlocución. Hoy le queda claro a Venezuela, a los venezolanos y también a los gobiernos y a la gente que quiera comprender la situación de Venezuela, que hay una interlocución clara. La Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó y el equipo de trabajo que acompaña a Juan Guaidó. Ese esfuerzo de interlocución es algo que se va a mantener y que lo seguiremos manteniendo como parte de la estrategia para abrir las puertas de la libertad y romper las cadenas de la opresión que hoy representa Nicolás Maduro para todos los venezolanos. Les quiero decir a los venezolanos que tengamos fuerza, que tengamos fe, que tengamos convicción, que tengamos determinación. Y yo sé, hermanas, hermanos, y este mensaje va a los que hoy no tienen fe, a los que hoy sienten que ya no vale la pena luchar, a los que han dicho que han salido a protestar una y otra vez y que no ha pasado nada, a los que dicen que no vale la pena seguir apoyando porque nada va a ocurrir, porque la dictadura se quedará allí para siempre. Yo les digo, no, hermanas, hermanos, no se va a quedar para siempre. Y no se va a quedar para siempre porque estás tú allí, porque tú te vas a caer y te vas a levantar, porque tú vas a ser parte de un movimiento de todos los venezolanos que queremos la libertad. Yo quiero decirle a los venezolanos que están en Venezuela y que están en el mundo que tengamos la más profunda convicción, que tengamos la fuerza, que tengamos la fe, que tengamos la determinación de seguir adelante. No ha sido fácil esta lucha, para nadie ha sido fácil. Hemos sufrido. Muchos de nosotros hemos sufrido encarcelamiento, hemos tenido represión, hemos sufrido persecución, hemos sufrido el exilio, hambre y necesidades. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos perder la fe, no podemos perder la convicción, no podemos perder la determinación de seguir adelante. El liderazgo se mide cuando tiene la capacidad de levantarse.
El liderazgo se mide y la convicción se mide cuando enfrentamos las adversidades. Lo sé, es difícil, es un momento complejo, pero tenemos que seguir adelante porque bien se lo merecen nuestros hijos, bien se lo merecen los niños que hoy están pasando hambre en Venezuela, bien se lo merecen los enfermos que merecen ser curados de sus enfermedades y bien nos los merecemos todos los venezolanos que soñamos con una mejor Venezuela, con esa tierra prometida que sabemos puede llegar a ser nuestro país. Tenemos un gran país, un país hermoso, un país con grandes recursos, un país con una gente maravillosa, una gente que hoy son nuestros mejores embajadores. Son venezolanos que están en todos los rincones del mundo y que hoy los reconoce el mundo entero como gente amable, gente trabajadora, gente entregada, gente que se para y se levanta. Son nuestros mejores embajadores. Sigamos adelante, sigamos con fuerza, sigamos con fe, sigamos en unidad, cohesionados, todos unidos para la conquista de la libertad. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Gracias a España, gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Gracias a nuestro equipo de trabajo y sepan que seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Faltan dos, no sabía. Dos preguntitas, por favor. Quedan un par de preguntas más por aquí. La razón. Lidia Ramírez, por el estímulo y The Objective. Yo le quería preguntar por qué la logística para salir de Venezuela ha sido Colombia, Miami, Madrid y no directamente Colombia, Madrid, y en este sentido se ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Donald Trump. Y por último, ¿qué espera de aquí a un año vista? ¿Qué espero de? De aquí a un año vista. ¿De aquí a un año vista? ¿A un de aquí año? A un año, sí. Sí. Comisionado. Mira, la salida fue como fue. Y no sé quién te dijo que fue de Colombia. Pues a lo mejor fue por Colombia, a lo mejor fue por otro sitio. Fue como fue. Y como dije anteriormente, fue la manera que me permitió llegar aquí para poder hablar incluso. Fue discreta por las razones que dije, porque quería ver a mis hijos y darle la sorpresa. Pero total y absolutamente transparente en la motivación. Y la otra pregunta. No, yo no he tenido la oportunidad de conversar con él. He conversado, por supuesto, con su equipo de trabajo. He conversado con los representantes, con él y con parte del equipo de trabajo hemos venido articulando, pero con él personalmente no. Mi esposa sí tuvo esa oportunidad. Comisionado, un par de preguntas más y cerramos la ronda. Aquí, de este lado. De este otro lado. David Placer, por aquí. David Placer, del Confidencial de España, periodista venezolano aquí. Usted ha hablado hoy de transición, ha hablado de elecciones libres y reconocidas por el mundo, pero no ha hablado de su primer punto, ese punto... ¿No ha hablado de? De su primer punto, del primer punto que llevaba Juan Guaidó también como propuesta, el cese de la usurpación. Sí, ¿cómo visualiza usted el cese de la usurpación? ¿Tiene que ser por la fuerza o todavía queda alguna vía distinta? Una última pregunta, perdone, y ya cerramos la ronda de preguntas. Sí. Sí, buenas tardes. Goyo García, del periódico La Razón. Quería preguntarle cómo piensa la oposición entusiasmar y convencer a los venezolanos para que salgan de nuevo a la calle a protestar contra el gobierno después de tantos episodios de frustración y de tanta represión. Y, por otro lado, ¿qué opinión le merece Enrique Capriles y su estrategia de acercamiento con el régimen de Maduro? Gracias. Bueno, sobre el cese de la usurpación, nosotros, por supuesto, que entendemos la necesidad de utilizar todas las herramientas que podamos para poder obligar a que se dé una salida del dictador. El presidente Guaidó lo dijo hace un mes y medio, que es necesario que se comience a evaluar lo que es la doctrina de la responsabilidad para proteger. Eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, David, porque este es un tema en el cual nosotros no nos podemos quedar en los anuncios y por supuesto que ninguno de nosotros quiere una situación que lleve a sufrimiento a los venezolanos más del que ya se está teniendo. Pero el presidente Guaidó lo ha dicho claramente y hoy lo ratifico, que por supuesto que esa es una línea de acción que se ha evaluado y que se está planteando que se evalúe con distintos países en el mundo. Y ¿qué hacer en este momento? Aislar al dictador. ¿Qué hacer para promover la salida del dictador y que vayamos a unas elecciones?
meterle más presión, más sanciones, más presión, más aislamiento al dictador como tal. Y digo al dictador y no a todo su entorno, porque aquí yo sí quiero hacer énfasis en separar en la estrategia de lo que es Nicolás Maduro y el resto de la realidad que lo rodea. Hay gente que dice que hay que salir de absolutamente todas las personas que han tenido algo que ver con la dictadura durante los últimos 20 años, y eso es materialmente imposible. Aquí hay que salir del dictador y para eso necesitamos toda la presión interna e internacional para lograrlo. ¿Cómo entusiasmar a la gente? Mire, a la gente en estos momentos nosotros tenemos que entusiasmar a los venezolanos con la esperanza de saber que podemos lograr el cambio, con la esperanza de saber que se pueden lograr unas elecciones presidenciales en Venezuela, con la esperanza y la convicción de saber que podemos salir del dictador. Y hay gente que dice, ya no va a salir más el pueblo venezolano. Así lo decían a finales del año 2018. Varios de ustedes lo recordarán. Finales del año 2018 la situación estaba políticamente muy endeble, muy frágil. La unidad estaba fracturada. No había ninguna esperanza de nada. Nadie se imaginó que en cuestión de semanas se podía volver a levantar un tsunami de apoyo popular para la salida de la dictadura. Y eso fue lo que ocurrió en enero del año 2019, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia encargada. Yo llevo en esta lucha más de 20 años. Y todos los 20 años que ha estado la dictadura, yo he estado luchando y he estado luchando en la calle. Y si algo me queda muy claro de lo que son los movimientos populares de calle, es que son ciclos. Y lo que nos toca a nosotros, quienes estamos promoviendo el liderazgo de ese entusiasmo en la calle, es promover un nuevo ciclo. Y eso es lo que se está haciendo en estos momentos con la consulta popular. La consulta popular que ha promovido la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó, lo que busca precisamente es aglutinar a millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela para un nuevo ciclo de apoyo y de movilización. Habrán quienes lo critiquen. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a debatir y hablar con quienes tengan una posición distinta. Pero lo que sí les puedo decir es que cruzarnos de brazos no es una alternativa. Es que construir un nuevo ciclo de protesta y de movilización no es una alternativa. Tenemos que volver a ese proceso de movilizar, de entusiasmar a los venezolanos en Venezuela y, por supuesto, también a los venezolanos que están fuera de Venezuela, que representan una fuerza muy importante y estoy convencido que será determinante para la conquista de nuestra libertad. Sobre la opinión me preguntan sobre la opinión de Enrique Capriles y la propuesta que hizo de negociar con la dictadura e ir a las elecciones parlamentarias en los términos que proponía Nicolás Maduro. Por supuesto que estábamos en contra, teníamos una posición distinta de esa posición. Primero, porque sabíamos que eso no llevaba a nada. Segundo, porque no permitía cohesionar a la unidad. Pero le damos la bienvenida a Enrique y a todos los que hicieron esa propuesta de que ya están claros de que el 6 de diciembre es fraude. Y lo que le planteamos a todos y cada uno de los liderazgos es que seamos parte de la unidad, que cohesionemos la unidad, fortalezcamos la unidad, no solo de los partidos, sino de todo el liderazgo y de todo el pueblo venezolano en función a la meta que nos estamos proponiendo, que es salir del dictador y lograr que Venezuela pueda tener unas elecciones libres, justas y verificables. Ahora sí, gracias a todos. Muchas gracias, comisionado. Muchísimas gracias.